Y está en la línea el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. Ministro, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días y muy amable por la atención. Y permíteme en mis primeras líneas compartir este objetivo y crudo análisis que has compartido con el país. En primera instancia, es cierto, si no se hubiera tomado las medidas de aislamiento que se han impulsado desde el gobierno, no hubiera una masiva aceptación por parte de la ciudadanía, las curvas de positivos, de hospitalizados, de UCI, de fallecidos, nos hubieran sobrepasado hace buen tiempo atrás. Y por eso hay que reconocer, y tenemos que asumir también de manera reflexiva y comprometida, que gran parte de la responsabilidad de contención que tenemos que asumir respecto al contagio de este virus es la actitud que tiene que asumir cada ciudadano, cada peruano, de quedándose en casa, de no movilizarse. Son grandes esfuerzos, ciertas restricciones ante las libertades, pero es por un fin, por un bien común, que es la salud de todos los peruanos. Y lo segundo, efectivamente, estas circunstancias nos han desnudado un país diferente. No solamente se nos ha mostrado las debilidades que tenemos en infraestructura, equipamiento, recursos humanos de salud, sino también en educación, sino también la exclusión financiera de sectores importantes del país. Es decir, creo que después de que superemos estos cuentos momentos, definitivamente tenemos que ser parte del construir un país diferente y con oportunidad, con equidad y obviamente con atenciones diferentes. Ministro, el día de ayer el presidente y el Consejo de Ministros en la conferencia de prensa diaria ha anunciado no solo la prórroga de la cuarentena hasta el 10 de mayo, sino una serie de medidas. Yo quisiera que las revisemos una por una. El primero de ellos es el de bono universal que alcanzaría casi 7 millones de hogares. Sin embargo, tiene que partir, supongo yo, y algo tienen que haber previsto ustedes, para que no nos pase lo que ya pasó con el primer bono. Yo entrevisté hace unos días a la ministra de Economía y me dijo que hubo, cuando ella estaba sentada conmigo, como 500,000 de familias de las 2.700.000 que no habían sido atendidas todavía por ese bono. No, efectivamente. Mire, en el tema, ese es el bono de quédate en casa, que ya se ha aprobado, que lo que es la segunda parte, o sea, 380 soles más. Se había identificado a 9 millones de peruanos, que se concretiza en 2.700.000 familias, de las cuales a la fecha solo hemos pagado 2.200.000. Es decir, hay 500,000 de peruanos que todavía están pendientes de pago. En el caso del bono de trabajadores independientes, se identificaron alrededor de 800.000, y ya se han hecho pagos efectivos cerca de 550.000, es decir, no se ha pagado a todos. Entonces, estamos mejorando día tras día los mecanismos de articulación y de llegada a cada una de estas familias o peruanos están excluidos. En el caso concreto de lo aprobado el día de ayer y puesta a consideración del país por parte del presidente de la República, el llamado bono familiar universal, somos 32 millones de peruanos, se concretizan en 9.09 millones de hogares, de los cuales un 25% aproximadamente están en planilla. Pero hay un hueso, el 75%, que es la gran mayoría, los llamados informales, que no están en planilla. Y por eso hablamos de un bono familiar universal, o sea, es decir, para todos aquellos excluidos de esta planilla, que no reciben mes tras mes una remuneración o un sueldo. Ya tenemos focalizada la atención. Y ahora la pregunta de usted no es, ya, pero mire, hay unos que han recibido bono rural, hay otros que han recibido el bono quédate en casa. Este bono, en ese concepto de universal, es para todos sin distingo alguno. Simplemente que no sean parte de una planilla. Es un gran esfuerzo, superan los 5.000 millones de soles. Queremos llegar a la población con alta vulnerabilidad. Y obviamente, estamos hablando en una primera etapa, recordará usted, 360 soles focalizados en 15 días, que es la mitad de la canasta alimenticia que propone el INEI. Bueno, ya estamos en el día 40. Y obviamente tenemos que pensar de una manera responsable y prudente como está, como país, como gobierno, tenemos que responder a ello. Y es por ello que desde el Poder Ejecutivo estamos impulsando, este fin de semana debe cerrarse ya el marco normativo, para la siguiente semana poderse disponer del bono familiar universal. Sin embargo, la pregunta sigue pendiente, ¿cómo vamos a hacer o cómo va a hacer el gobierno para corregir lo que ha ocurrido? Usted mismo acaba de decir, ha habido de los 2.700.000, 2.200.000 familias atendidas, o sea, nos faltó medio millón. ¿Qué vamos a hacer para que no nos ocurra nuevamente lo mismo? ¿Qué es lo que hay que corregir? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la falla? Sí, a ver, acá creo que la metodología va a ser mucho más práctica, porque son dos espacios en los cuales hay que diferenciar quiénes están en planilla y quiénes no están en planilla. El otro mecanismo es cómo llegar al pago.
A efecto de ello se toma como base el Padrón General de Hogares, que ha sido actualizado con información cruzada por los distintos gobiernos locales, municipalidades y también el INI. Y se está dinamizando todo un proceso de articulación, ya no solo con el Ministerio de Inclusión Social del MIDI, sino con distintos sectores y también con la banca en general, para que podamos llegar a una atención masiva de todo este universo que son las personas que van a ser beneficiarias con este bono. Ahora, el bono es uno de los temas, el otro es el de la activación paulatina de algunas actividades. ¿Cómo va a ser esto? Por ejemplo, el sistema de delivery para restaurantes, teniendo en cuenta que hay muchísima gente que vive de la actividad gastronómica. Sí, no solo estamos pensando en la actividad gastronómica. Mire, nosotros tenemos que estar competitividad. Nicolás, usted recordará, esta tercera prórroga vencía el domingo 26 de abril, es decir, en 2 días vencía, y no teníamos certeza si se iba a prorrogar o no. Y cuando hemos decidido como gobierno prorrogarlo hasta el domingo 10 de mayo, es que tenemos que respetar los informes médicos científicos que nos da la Comisión de Prospección del Ministerio de Salud. Las recomendaciones era una prórroga. Y a efecto de ello, ya teníamos que estar advertidos si no hay prórroga o si hay prórroga. Ya veníamos trabajando al interior del Consejo de Ministros de un un programa integral de reanudación de actividades, inclusive con un cronograma que ordenando en los tiempos. Definitivamente, cuando volvamos a la normalidad, esto va a ser de manera gradual, ordenada, progresiva, y de una u otra manera también tiene que focalizarse en algunas actividades que sean de urgente atención para la colectividad, ¿no? Pero estas actividades tienen que estar sometidas a rigurosos protocolos y lineamientos que tiene que dar el Ministerio de Salud. Igualmente tienen que tratarse de actividades, industrias que estén conexas a los servicios, llamados servicios esenciales, ¿no? Y también hay que ver también la ubicación geográfica en el país, porque el contagio tiene un incremento bastante sustantivo en unas regiones y en otras menos. Entonces también quizás las medidas en su momento sean de carácter focalizado, ¿no? Y hay también que ser persistente en que tiene que impulsarse aquellas empresas que tengan procesos productivos automatizados o computarizados. Obviamente el trabajo remoto va a ser un aliado estratégico en este tipo de circunstancias, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de actividades se está pensando? Mire, obviamente las que generen un mayor aporte a la economía, que nos permitan una mayor recaudación fiscal, que generen empleo, que lo damos por descontado, y que generen obviamente... Cuando circuló, ministro, digamos, el informe o la propuesta del Ministerio de la Producción de Reactiva Perú, nosotros tuvimos respuestas de representantes de la industria textil, de las empresas asociadas a la industria de la construcción, planteando lo mismo. Ellos decían, nosotros estamos en capacidad de empezar a operar garantizándole al Ministerio de Salud el cumplimiento de todos los protocolos. Pero ¿cuál va a ser el procedimiento para decir quién sí y quién no? Perfecto. Permítame absolver la última pregunta anterior, en el tema de restaurantes. O sea, definitivamente esto se va a dar, sí, se va a dar en algún momento, pero obviamente las condiciones son marcadamente diferentes a lo ordinario, ¿no? Tendrá que darse a puerta cerrada, se van a establecer protocolos especiales dados por el Ministerio de Salud, tendrán que autorregular espacios y materiales de protección, obviamente, para el personal que labore allí, y tienen que estar sujetos a una permanente fiscalización. Ahora, en lo que respecta a qué tipo de actividades y cuándo. Mire, en principio hemos venido trabajando una propuesta de lineamientos generales. Esto tiene que ser, si bien ya ha sido articulado entre todos los sectores, especialmente los sectores productivos que son parte del gobierno nacional, estamos en pleno trabajo de consistenciamiento con los equipos técnicos. Se va a consensuar con sectores importantes de la actividad empresarial, gremial, laboral, necesariamente. Estamos trabajando también cronogramas de tiempos, qué actividades sí, qué actividades no. No es que se levante la inmovilización o cuarentena y al día siguiente. No, o sea, esto es de manera gradual, por eso insisto en ese concepto. Lo tercero es que como gobierno obviamente daremos lineamientos generales, sin embargo cada empresa tiene que a su vez proponerle al Ejecutivo un plan de reanudación. Es decir, sometido a esos lineamientos que ve el gobierno, cada empresa autónomamente tiene que poner a consideración nuestra para una labor de fiscalización, porque no pasemos por alto una circunstancia. O sea, no es el hecho de que se levante la cuarentena en algún momento y automáticamente todo masivamente vuelve a una todo actividad. El mundo sale a la calle, claro. Yo creo que eso lo ha entendido todo el mundo, ¿no es cierto? Pero para regresar al punto de la distribución a través del sistema de delivery de los restaurantes, es decir, los restaurantes tendrían que operar a puerta cerrada,
cumpliendo todos los requisitos sanitarios que demanda el Ministerio de Salud frente a una situación como el coronavirus, y se operaría el sistema de delivery, ¿no es cierto? Pero de delivery de cada restaurante, de cada empresa gastronómica, es decir, no se van a restablecer las aplicaciones de delivery. Mire, en principio, todo el servicio de intermediación tiene que pasar también por exámenes, por rigurosos protocolos. O sea, una cosa es el negocio de restaurante o de gastronómico, que pudiera tener un autónomo servicio de delivery, otros no lo tienen y una gran mayoría no lo tienen, son servicios de terceros. O sea, en ambos casos, si es propio o son terceros, tienen que estar sujetos a protocolos de salud. O sea, caso por caso, ¿no? El propio personal que va a estar intermediando para llevar los insumos que se requieran por los ciudadanos, definitivamente tiene que pasar también por los controles médicos necesarios. Ya hemos dicho, ¿no? Una debilidad que tenemos como sistema es que conforme nos movilizamos, se moviliza el virus. O sea, la única manera es la inmovilización, pero si estamos flexibilizándonos, tenemos que ser rigurosos con los criterios médicos. Ahora, con respecto, ministro, al tema de las personas varadas, la cifra me pareció impresionante ayer, porque cuando los gobiernos regionales anunciaron que iban a empadronar o que solicitaban que se registren las personas que quisieran volver a sus lugares de origen, no solo se ha registrado, entiendo, gente que por razones de salud, trabajo circunstancial o familiares han venido hacia Lima, sino sobre todo miles de personas que ya no tienen Lima y que quieren regresar a sus pueblos de origen. ¿Cuánta gente se ha registrado? ¿150, 180 mil personas que quieren volver a sus pueblos? Desde PCM hemos hecho una revisión de las distintas páginas web de los gobiernos regionales y ellos han aperturado una ventana para el registro de las personas que dentro de esa región quieran retornar o quieran salir. Y cuantificado global son 167.856 personas que hasta el día de ayer se habían registrado. Y lo digo con la mayor honestidad, Nicolás, es bastante difícil que ese grueso de personas pudiera movilizarse. Y por eso, insisto una vez más en esta premisa, el por qué se ha prorrogado esta situación de emergencia, porque el virus no ha sido derrotado. Y conforme nos movemos, se mueve el virus. Para ello, si bien se tiene que atender, como usted lo ha descrito, atenciones de urgencia, las condiciones de alta vulnerabilidad de algunas personas como edad, mujeres embarazadas, personas que vinieron por un requerimiento de atención médica acá a la ciudad de Lima, estas personas tienen que ser focalizadas como prioridad en el trazado, pero necesariamente tienen que coordinarse con los gobernadores regionales, y los gobernadores regionales de buena fe es que aperturaron estas ventanas de inscripción, y obviamente hay una agresiva y masiva anotación de quienes quieren movilizarse, pero en muchos casos se obedece no solamente a cuestiones de temor, sino también a condiciones socioeconómicas. Y por eso aquí juega un rol muy importante el bono familiar universal, que es un soporte económico a aquellas familias que... Claro, porque la razón por la que esta gente se está moviendo no es que se quedaron varados, es que se quedaron sin chamba, no tienen ingresos, los botaron de los lugares alquilados por falta de pago. Es decir, es una expresión de un tremendo drama social. Por eso, en esa dimensión de ser un drama, de ser un problema social, viene ese soporte económico que significa el bono familiar universal para poder atender estas urgencias. Ahora, las personas que se movilizan al interior del país tienen que pasar necesariamente por una prueba rápida, es decir, de un control de salud, si no, no pueden ir. Y más aún, al retornar a sus regiones, que es el acuerdo que hemos consensuado con los gobernadores regionales, tienen que ingresar a una fase de cuarentena. Ahora, si se les autoriza a los 167.000 peruanos que retornen a sus regiones, esto va a sobrepasar la capacidad de los gobernadores regionales. Por eso estamos impulsando desde el gobierno un tránsito gradual, planificado, ordenado y coordinado con la contraparte, que en este caso son las autoridades regionales. Con respecto al impuesto a la riqueza de la que se ha hablado, ¿en qué va a consistir exactamente? O sea, entiendo que el concepto es empezar a hablar de algo que hemos hablado poco en el Perú últimamente, que es una distribución más equitativa, ¿no es cierto?, del progreso, del crecimiento económico. Pero ¿en qué consiste exactamente este impuesto? Mire, para ubicarnos en un escenario práctico a la ciudadanía, ¿no? Esta cuarentena o paralización de actividades que nos propicia la emergencia implica dos cosas: peruanos que están cobrando una remuneración por planilla y peruanos que no están cobrando.
y la realidad es que cerca del 70% están en la informalidad, o sea, no tienen un soporte económico. Esa es la realidad. Por otro lado, también estos son momentos en que tenemos que mostrar, ¿no?, desde nuestra circunstancia de peruanos, solidaridad, una corriente de humanidad hacia los que menos tienen, hacia los que no tienen una oportunidad, como algunos. Y a efecto de ello, el presidente lo ha explicado el día de ayer. Si bien ya en un momento se ha pedido facultades y estamos trabajando en una diversidad de decretos legislativos concedidas por el Congreso, se está planteando para esta próxima semana un pedido de facultades para una reforma tributaria. Y esta reforma tributaria está direccionada a que paguen más impuestos los que más ingresos tienen. Hay alguna confusión de que se podría estar proponiendo un impuesto a la riqueza. Esa es otra dimensión, porque hay que entrar en la cuantificación de los ingresos, del patrimonio, de las acciones que tienen algunas personas. Entonces, eso no se está considerando en esta etapa. En esta etapa, básicamente, estamos focalizando lo que es una revisión del sistema tributario de las personas que más ingresos tienen. Es decir, no es que se van a crear impuestos nuevos, sino que a los existentes, digamos, van a establecer esa diferenciación. Los que más ganan pagarán más. Efectivamente, hablamos de una situación de transitoriedad y de excepcionalidad. O sea, hoy las circunstancias exigen que, con el perdón de la expresión, todos nos mojemos, como se dice criollamente en los barrios, ¿no? O sea, todos tenemos que colaborar. Hay disposición del Poder Ejecutivo, pero también tiene que haber disposición de todos los peruanos. Y creo que esta es una oportunidad en que tenemos que poner en evidencia nuestro espíritu solidario de poder atender estas urgencias. Ministro, y con respecto al tema de las AFPs, para mucha gente la posibilidad de acceder a sus dineros en las AFP son una alternativa para su sobrevivencia inmediata, porque muchos de ellos ya se quedaron sin trabajo o les dieron la suspensión laboral perfecta, o peor aún, simplemente las empresas se desenchufaron, entonces se quedaron en el aire. ¿Cuándo? Como dice la canción, ¿y las AFP para cuándo, ministro? Una pregunta media irónica, Nicolás. Mire, son cerca de 6 millones a 7 millones de aportantes a las AFPs. Dimos un primer dispositivo que se puede liberar hasta 2.000 soles. Y eso es un universo de 1.400 peruanos que prácticamente ya han retirado todo. O sea, no queda nada, queda más o menos 5 millones. A los cuales también se les ha permitido, que no aporten su cuota o el 10% que es, más los gastos administrativos en el mes de abril, y la norma establecía también que esto pudiera prorrogarse. Estamos en plena evaluación. Es decir, no hablamos de todos los peruanos, hablamos de aquellos que han aportado o están aportando a lo que es a las AFP, que son alrededor de 5 millones de peruanos. Efectivamente, el Parlamento ha aprobado un dispositivo, en calidad de autógrafa ya llegó hace 2 semanas al Ejecutivo. Nosotros el día miércoles, no puedo faltar la verdad, ya hemos iniciado la fase de liberación en el Consejo de Ministros, todavía no tenemos una decisión, se ha pedido en su momento informes técnicos a distintos sectores, estamos en pleno proceso de convalidación. Esta respuesta tiene que darse en los próximos días, ¿no? No vamos a esperar obviamente el último momento, pero tiene que ser una respuesta debidamente consistenciada, argumentada. Pero el plazo vence el 29, ministro, estamos al borde. El miércoles. Sí, no, pero va a ser antes, o sea, tampoco vamos a llegar al día miércoles, de ninguna manera, ¿no? Pero quiero que se entienda que esta es una decisión bastante delicada, no podemos caer en el facilismo ni ligereza de tomar decisiones por tomar, estamos respondiendo de manera integral, con respuestas económicas bastante armonizadas, y a efecto de ello está en pleno proceso de evaluación, o sea, la decisión tenemos que darla. ¿Cuál será la decisión? Mire, permítame en este caso guardar el tema, porque yo no puedo pasar por alta la decisión que finalmente tenga que tomar el Consejo de Ministros. Pero lo que está claro, ministro, es que si no se ha discutido más sobre ese tema es porque quienes han tenido el control de las instituciones no han querido. La discusión sobre la situación de las AFP tiene años, de años. Hoy y está claro que el sistema tiene que cambiar, que eso de que no cobren comisiones o que 4 grupos económicos sean los que manejen para su propio beneficio 160.000 millones de soles y que unos pocos privilegiados tengan acceso a los dineros de toda esta gente, de los 6 o 7 millones de personas que aportan, que a la hora que esta persona levanta la mano y dice yo quiero de mi plata para poder enfrentar la situación desesperada en la que estoy, ni siquiera sé si estaré vivo dentro de 2 meses, no le pueden decir que no. Nicolás, yo entiendo la legitimidad de la percepción ciudadana y el comentario que usted nos hace, totalmente legítimo. Y es más, miren, se hizo una denuncia pública de que 2 AFPs
en sus reuniones de directorio habían focalizado otros ejes temáticos como cambio de directores, reparto de utilidades, y en absoluto se había evaluado el contexto en el cual está inmerso todo el país. Esto ahonda la crisis. Lo segundo, y es muy importante decirlo y reiterarlo, como gobierno tenemos la firme decisión política de acudir a una revisión inmediata de todo el sistema de pensiones. Es decir, miren, yo no quiero ironizar, pero podría entenderse en ese sentido, ¿no? ¿Significa una reforma del sistema de pensiones acudir a una evolución del 25%? Puede ser parte del problema, parte de la solución del problema, pero no es el problema de fondo. Y nosotros queremos abordar el problema de fondo. Es una revisión integral de todo el sistema de pensiones, y no nos quedamos en la AFP, sino también con la ONP. Y también es cierto que año tras año se ha venido anunciando la reforma, la revisión, y nunca se ha avanzado a profundidad. Existe ahora, creo, una actitud positiva, constructiva de la ciudadanía, que lo ha colocado el tema en una agenda pública nacional, y existe la voluntad política del Ejecutivo de abordar el tema. ¿No le tienen miedo ustedes a las AFPs? En absoluto, Nicolás. Aquí no hay ningún temor y tenemos que actuar con decisión y con carácter. Y este no es que como ha estado pasando en estos años, lo pechan y ustedes arrugan, porque eso es lo que ha pasado en el Perú en los últimos años. Nicolás, ha habido distintos acontecimientos histórico-políticos en nuestro país. Hemos dado clara muestra, usando ese concepto, que no arrugamos, y menos en este tema. Sobre los sueldos de los altos funcionarios, en todas las empresas, ministro, se está discutiendo entregar vacaciones a cambio de la cuarentena, reducirse 15, 20, 25% de los honorarios mientras dure la crisis. Y la doctora Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, propuso que los funcionarios que más ganas hicieran el gesto y se tomara la decisión de reducirse sus ingresos mientras dure esta crisis, por lo menos. Sí, miren, me indicaban antes que parte de esta reforma tributaria que se le está peticionando en facultades al Congreso es gravar tributariamente quien más ingresos tiene. Y obviamente esto no solamente está dirigido al sector privado, sino también al sector público, ¿no? Esa es una parte impositiva. Y también, obviamente, ¿por qué no hacer caso a una sugerencia que en su momento se ha levantado por parte de la presidenta del PC, ¿no? O sea, es bastante diferente las remuneraciones de un sector de funcionariado con el sistema de la administración pública en general. Obviamente es un tema que también está en discusión, no está fuera de la agenda del Poder Ejecutivo. En su oportunidad seguramente daremos cuenta de las determinaciones que a ese respecto se pueden estar tomando. Ministro, temas bien puntuales y rápidos porque nos hemos pasado largamente de la hora, pero yo creo que es importante. Está claro que ir a los mercados y esas aglomeraciones están causando un serio perjuicio a la estrategia de impedir el contacto social para que se extienda la epidemia. Los mercados son un punto, pero el transporte público también. Es decir, ¿cómo se hace para que viajen 80, 90, 100 personas en un bus o en una combi? Menos cantidad, por supuesto, pero igual de apiñado, sin que eso signifique atentar contra nosotros mismos. Entonces, esto ha llevado, la propuesta la hemos discutido acá la semana pasada, de exitosa, el estímulo a iniciativas de las que ustedes han hablado ayer, ¿no es cierto? Que es el de las bicicletas. Pero, ¿qué medidas concretas se van a tomar para que esto ocurra? Ya, a ver, en el tema de mercados, hay que saludar, hay gestos ya que están dando en distintos mercados del país, también del interior, donde obviamente ya empiezan a ordenarse y a sentir el grado de responsabilidad que las instituciones actuales están exigiendo. Y es parte por el impulso de las municipalidades en armonía con la Policía Nacional, pero también, en cierta forma, el interés que están mostrando los propios comerciantes. En segundo lugar, respecto al transporte, mire, hemos dicho antes, ¿no? Al reanudarse las actividades económico-productivas en general, obviamente esto no implica una masiva presencia de ciudadanos en las calles y la necesidad de transporte. No, también tiene que ser un transporte restringido y limitado. Hoy la norma vigente establece que en estos momentos solo puede circular un vehículo de transporte público a la mitad de su capacidad. Esas normas tendrán que mantenerse. En estos momentos esto ha ocasionado algún perjuicio de carácter económico al metropolitano, por ejemplo, ¿no? Estamos conversando con el señor alcalde Jorge Muñoz para ver que desde el Poder Ejecutivo cómo es que le damos una transferencia presupuestal para que pueda continuar este servicio. También ya el Ministerio de Transportes, por disposición del presidente, vienen trabajando fórmulas alternativas, es decir, que no solo toda nuestra movilidad se restringe al transporte público,
sino también que pueda generarse algunos medios alternativos. En este caso, el uso de bicicletas también es un eje temático que ya está siendo analizado por el Ministerio de Transportes. Y sobre el tema, porque evidentemente el llevar menos pasajeros va a significar un perjuicio económico significativo. En este momento que el precio de la gasolina está llegando a cero prácticamente, ayer lo decíamos como broma, cuando no lo es, porque es casi una realidad, poco menos que te pagan porque te lleves el petróleo en el mundo en este momento. ¿No es una opción hacer un precio diferenciado de combustible más barato para todo lo que signifique transporte interprovincial y transporte de pasajeros? Sí, es una de las posibilidades que están dentro de las variables que están evaluando. Obviamente, si yo le voy a restringir a un transportista la mitad de su capacidad, o sea, no va a animarse a seguir en este rubro. Entonces, hay que darle algún tipo de flexibilidades, subsidios, para que sea rentable. Estamos hablando que la mayoría de prestatarios de este servicio son privados. O sea, no vamos a forzar como Estado a que pierdan recursos y se descapitalicen. A efecto de ello, esta es una medida bastante atinada que se está evaluando, ¿no? Ahora, más allá de ello, también usted bien lo ha enfatizado, ¿no? Hay una caída muy importante del petróleo en los mercados internacionales que también ayuda de una u otra manera, porque son costos que de una u otra manera están mermando. El tema que tiene que ver con la vida práctica, ministro, de la gente y que tiene que ver con la cuarentena y con la saturación y el estrés que genera estar encerradas las familias durante tanto tiempo, se ha hablado de permitir que niños y niñas puedan salir a tomar aire una vez al día durante la cuarentena. ¿Cómo se van a hacer esos protocolos? Porque puede ocurrir que en un barrio salgan todos los niños a la calle a la vez. ¿Cuál es la idea que tienen ustedes sobre cómo manejar esto? Ya, pero más allá de la idea, yo hago un adicional, Nicolás. ¿Cuán importante es la estructura social en nuestro país? El club de madres, la junta vecinal, y pregunto yo, ¿estamos organizados? Y estamos organizados, estamos actuando, porque todas las miradas de respuesta están direccionadas aquí al gobierno o a la autoridad regional y local. Nosotros como ciudadanos, ¿qué rol jugamos? ¿No tenemos alguna oportunidad también de ser protagonistas, de ser aliados de la solución? Y a la pregunta concreta, ¿nuestros hijos podrán salir o no salir? Definitivamente tenemos que dar una disposición a este respecto. Pero cuán más importante es que la propia ciudadanía pudiera organizar por tiempos, de manera ordenada y planificada, a tal hora los más pequeños, a tal hora los jóvenes. O sea, también estamos perdiendo la creatividad. Y la propia ciudadanía tenemos que articular, tenemos que organizarnos. Somos parte de la solución, no necesariamente del problema. La respuesta que tenemos que dar es una respuesta de Estado, en la cual no solamente tenemos que estar pendientes de los elementos del Ejecutivo. No, también los propios ciudadanos tenemos que sumar esfuerzos. Este virus nos está afectando a todos. Alguien lo dijo, y usando de repente términos exagerados, esta es una guerra. El enemigo no puede estar en casa. Todos tenemos que ser aliados para confrontar este agresivo contagio. Y esto tiene que pasar de la espera impaciente a un rol más protagónico y activo. Y ahí todos los ciudadanos tienen que sentirse importantes y protagonistas. Yo le agradezco mucho a Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, por atender esta entrevista exitosa. Así que usted es muy gentil, ministro. A usted, muy amable, Nicolás. Y permítame solo un segundo nada más hacer una reiterada invitación a la ciudadanía. Son momentos bastante críticos. Como gobierno estamos tomando decisiones pensando en el bienestar, particularmente en la salud de todos los peruanos, pero también todos los peruanos tenemos que tener una capacidad uniforme de respuesta, quedándonos en casa. Muchas gracias, ministro. Muy buenos días.